Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo, trayéndoles la palabra del día. Es junio 20, 2020. Ahora les quiero hablar de la sabiduría y le iba a poner y el poder, pero le cambié el nombre. Ahora va a ser la sabiduría y la fuerza. La fuerza. Ah, Porque quiero compararlos con el Antiguo Testamento. ¿Quién era el hombre más sabio de la tierra en el Antiguo Testamento? Salomón. ¿Quién era el hombre más fuerte en el Antiguo Testamento? Sansón. Sansón y Salomón. En Dios, en Cristo Jesús, por la cruz del Calvario, el más débil es el más fuerte que Sansón. El más necio de Dios es el más sabio que Salomón. Qué tremendo contraste que hace Jesús, el poder de la palabra de Dios, lo que significa que Jesús haya venido a la tierra, cómo cambian las cosas. El poderoso en Cristo, aunque sea el más débil, va a ser el más fuerte. Y el más insensato o tonto en Cristo, porque está en Cristo, él viene a llegar a ser el más sabio que Salomón. Wow. Como dicen, échenle pluma. La sabiduría y la fuerza del evangelio, del poder de la cruz y la sabiduría de la cruz. Jesús es más grande que el Antiguo Testamento, es más grande que Adán. Sucedió algo gigantesco cuando Jesús vino a la tierra y murió y padeció y hizo el trabajo que era necesario hacer. Sucedió algo gigante, algo gigante. Ayer estaba viendo la palabra Maranata. Yo la palabra Maranata la asociaba con Jesús, Señor, ven, ven. Pero la palabra Maranata también puede significar ya vino, ya vino. Entonces, dependiendo el enfoque que tengas sea que esperes a Jesús o que saques provecho de lo que ya sucedió, de cuando Jesús vino, que puedas disfrutar de la sabiduría que hay, de la inmensa sabiduría que hay en la cruz y de la inmensa fuerza, poder que hay, que brota de la cruz de Cristo Jesús, por su cuerpo, por su sangre. Dice que por su cuerpo reconcilió los cielos. Entonces no hay tema más grande en la Biblia que el tema del sacrificio de Cristo, el sacrificio de Jesús. Vale la pena darle la importancia que se le debe dar. Y Pablo habla toca de eso en 1 Corintios capítulo 1, dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, para nosotros es salvación, es poder de Dios, es fuerza, es sabiduría de Dios. Y a Dios le plació, salvar por la locura de la palabra. Por eso es que cuando tú vayas y escuches de la palabra de Dios, abre tus oídos, porque tu milagro está cerca. Cuando tú escuchas del evangelio, de las buenas nuevas, del nuevo pacto, abre tus oídos, porque eso va a traer vida a tu vida, va a traer vida y vida en abundancia, una calidad de vida en tu vida. Este es el nuevo pacto. No es, la mayoría no predican el nuevo pacto, la mayoría predican el antiguo pacto. El antiguo pacto, que es un pacto lleno de condenación,
que el final de ese pacto es muerte, pero el nuevo pacto trae vida, y vida trae justificación, es el amor de Dios, la sabiduría de Dios, es el poder de Dios, la fuerza de Dios. Ayer hablábamos de lo que es la gracia y el poder. Estos son sinónimos. La sabiduría es la gracia. De que, un ejemplo, yo amo a mi familia, pero solo porque la amo, necesito sabiduría. Entonces esa sabiduría va incluida en mi amor. Entonces, de la misma manera, Dios nos ama y nos ama, y también no solo nos ama, sino que en su amor hay sabiduría. En su amor hay sabiduría. Entonces Dios nos ama, y su amor también conoce sabiduría. Entonces es lindo poder disfrutar del amor de Dios, saber que el amor de Dios es la sabiduría de Dios, y dice que esa sabiduría Dios la va a usar para avergonzar a lo que es en el mundo. Entonces, te imaginas, uno se pone emocionado con Salomón, se pone emocionado con Sansón, pero lo más débil y lo más insensato de Dios, que es en Cristo Jesús, es más fuerte, más sabio. Entonces tú y yo estamos en Cristo, somos más sabios, somos más fuertes en Cristo Jesús. La cruz hace la diferencia. La cruz, el derramamiento de Jesús, el derramamiento de la sangre de Jesús hace la diferencia. Y esto es la fuerza, la sabiduría y fuerza. Sabiduría y fuerza, dos cosas que acompañan. Gracia y verdad. Dice que en Jesucristo miramos la gracia y la verdad, y por Moisés vino la ley, pero por Jesucristo vimos la gracia y la verdad. Es el poder de Dios, es la fuerza de Dios, es la sabiduría de Dios. Van acompañadas. Así que tenemos la sabiduría y la fuerza de Dios. Dice el capítulo 1 de Corintios, versículo 19. Dice: porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y de los entendimientos de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación. Salvad a los que creen. Es que aquí la clave es creer. La clave es creer. Si tú crees en Jesús, vas a tener resultados. Si crees en Jesús, crees en su nombre, vas a tener resultados. Como en la ley, en el antiguo pacto. El que tenía resultados no era el que solo oía de la ley o sabía de la ley. El que tenía resultados era el que hacía lo de la ley. Entonces, de la misma manera, en el nuevo pacto, es el que cree en Jesús. El que cree, no es el que sabe, el que más sabe, sino es el que cree. No es el que más hace, sino es el que cree. Y dice que hay algo interesante, que dice que la fe, o sea, creer, que es amén, decir amén, viene del oír. Y el oír la palabra de Dios, el oír el nuevo pacto, de oír hablar a Cristo. ¿Cómo es que esa mujer que tenía flujo de sangre por 12 años, dice que oyó de Jesús? Ella sabía de la ley, porque cuando tocó el borde del manto, tocó el borde del manto, que dice Malaquías que hay sanidad en sus alas, que es el borde del manto que ella tocó. Sabía que estaba haciendo algo correcto, aunque estaba quebrando la ley de Moisés. Estaba fallando a la ley de Moisés, pero eso no importó. ¿Por qué no importó? Porque lo que importa es el nuevo pacto, no es el antiguo pacto.
Tú puedes ver gente grande en el antiguo pacto: Elías, Moisés, Salomón, David, todos esos hombres grandes del antiguo pacto. Pero ahora en Cristo es totalmente diferente. Ahora el que importa es Cristo. No somos, no es la ley, es Cristo. Cristo está encima de la ley. Cristo está encima no hay hombre más grande que Jesús. No en el pasado ni en el futuro. No hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. Por eso haces bien creer en el nombre de Jesús. A mí me gustan los libros de ayuda propia, a leer libros para mejorar, pero muchas veces uno piensa que si leo yo la Biblia y no leo los libros de ayuda personal, entonces no voy a tener sabiduría. No, él dice que la sabiduría, la verdadera sabiduría es de Cristo, es la cruz. De ahí viene la verdadera sabiduría. Entonces, si quieres ser sabio verdaderamente, es el Evangelio, el Evangelio de la gracia. Ahí viene la sabiduría. Y si quieres ser poderoso, quieres tener poder, está en el Evangelio de la gracia, en la sabiduría de Dios. Entonces tienes las dos cosas: gracia, sabiduría y poder y fuerza. Entonces todo es sinónimo: gracias, sabiduría, poder, fuerza, son sinónimos de la gracia y de la verdad. Y la verdad es la palabra. La palabra tiene poder, tiene sabiduría, así que está completa. Vamos a leer el versículo 20, capítulo 1, versículo 20. Vamos a empezar del 19. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. O sea que en Cristo, para Dios, el más insensato, el más necio de él es más sabio que Salomón, porque Salomón estaba en el antiguo pacto. El más débil es más fuerte que Salomón, que Sansón, porque está en Cristo. Porque esta es la gloria del nuevo pacto. Es que lo que sucedió en la cruz del Calvario fue un revésón. Lo que le sucedió a Jesús era para beneficiarte a ti, no para condenarte, sino para beneficiarte, para que tuvieras vida, para que no estuvieras pobre. Hay una serie de cosas que nos liberó el Señor. Nos liberó de la ley, nos liberó del pecado, nos liberó de todo lo malo, nos puso encima. Ahora es tiempo de reinar. Por eso hablaba de Maranata. Ya el Señor vino y logró algo grandísimo. Si tú estás esperando algo grande en el futuro, te puedes perder, igual que Marta, cuando Marta estaba esperando que su hermano resucitara en un día final, cuando Jesús mismo estaba ahí enfrente de ella, que era por eso le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Así que no te pierdas por esperar un evento futuro. Crea la palabra hoy, porque la sabiduría y la fortaleza, la fuerza de Dios están en Cristo. Ese es el poder de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Que recibas la sabiduría de Dios, el poder de Dios que está en la cruz del Calvario, en el mensaje de la cruz. Si estás en Facebook, comparte
publicación, hazle like a los videos, compártelos en grupos. Si estás en YouTube, compártelos en YouTube, hazle like a los videos, suscríbete al canal para que pueda correr la palabra y pueda desarrollarse. Espero que con estas palabras que yo te hablo caigan potestades, fortalezas en tu mente, que tu mente sufra un cambio, un arrepentimiento, un metanoia, un cambio de mente, para que puedas ser beneficiado del sacrificio de Cristo, de la sangre del cuerpo de Cristo, que puedas comer de su cuerpo, beber de su sangre, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Juntamente vamos a comer y a beber de la sangre, comer del cuerpo de Cristo y a beber de la sangre de Cristo, para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que Dios te bendiga. Te veo mañana. Chao.